Esto tomamos el domingo pasado, esta escritura. Salmo 19, versos 7 al 13. Si han encontrado, damos lectura, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice así. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Dulce más que la miel, que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlo hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoree de mí. Amén. Lucas, el Evangelio de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 2. Evangelio de San Lucas, capítulo 2, verso 29 al 32, dice así. Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Porque has visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Nuevamente, verso 32. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Romanos capítulo 16. Y aquí nos centraremos, ¿verdad? Capítulo 16, verso 25. Dice así. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto de tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Oramos. Padre celestial, Dios de la gloria, Señor Dios de misericordia, te damos gracias, Padre celestial, por tu amor, Señor, y la paciencia que tú nos tienes, Señor, por esa gran benevolencia hecha hacia nosotros, que vienes y nos consuelas, nos das ánimo, Señor. Te agradecemos, Señor, porque tú eres un Dios fiel y verdadero, que tú, Señor, no retrocedes a tu palabra, Padre celestial. Tú, Señor, cumples tu palabra. Señor, te damos gracias, Señor, porque sabemos que en ti podemos confiar. Señor, en esta hora nosotros nos acercamos ante tu trono de gracia y de misericordia, Señor, reconociendo que somos una falla para comenzar, reconociendo, Señor, que hasta aquí, Señor, por tu gracia hemos llegado y que hasta aquí, Señor, con errores, Señor, con fallas, con dificultades, con problemas, con enfermedades, Señor, hemos podido llegar al día de hoy, pero aquí estamos, Señor, para que tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo puedas corregirnos,
puedas enderezarnos, Señor, puedas aclarar, Señor, todo concepto, Señor, y llevarnos, Señor, a tu palabra, Padre Celestial, a iluminar y revelar, Señor, todo lo que tú tienes para nosotros. Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Te pedimos tu bendición sobre ella y tomamos autoridad sobre todo espíritu inmundo que se levanta contra tu palabra. Los atamos, los reprendemos y los dejamos inoperantes y así nos declaramos libres y lo hacemos en el nombre glorioso de Jesucristo de Nazaret y te damos gracias, Señor. Amén. Y amén. Pueden tomar asiento, hermano. Realmente estamos en tiempos tremendos, ¿no? Tiempos tremendos, donde cada cual y cada quien, ¿verdad? Con sus conceptos, ¿no? Cree tener la verdad. Pero el Evangelio, Dios, la palabra, no son conceptos, es una verdad absoluta, ¿no? Es una verdad absoluta. Y entramos, ¿no? Nosotros tenemos un mensaje, ¿no? Tenemos un mensaje, Dios nos ha dado un mensaje, donde nos advierte de que nosotros no deberíamos entrar en disputas, debates. Y aún la palabra misma nos habla que no debemos entrar en vanas palabrerías, ¿no? Sino de que el Evangelio que Dios nos ha dado a nosotros es una revelación. Y a través de esa revelación hay poder. El profeta dice, no es que a la iglesia le falte poder, lo que a ella le está faltando es fe para levantar el poder que Dios le ha dado a la iglesia, para sostener el poder que Dios le ha dado a la iglesia. ¿Y qué es ese poder? Es una iglesia en marcha según las Escrituras y según el mensaje, ¿no? Que Dios reclama como suya, que tiene Marcos 16 en operación. Y esto no es por conceptos, esto no es por estudiar y esto no es por leer mucho y saber mucho, sino por una realidad que Dios se ha revelado a nosotros a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, y le ha dado poder a cada creyente. La iglesia son los creyentes. Y Dios le ha dado el poder a los creyentes para atar y desatar. Dios le ha dado poder a los creyentes para echar fuera demonios. Dios le ha dado poder a los creyentes, porque la Escritura dice, pondrán su mano sobre los enfermos y estos sanarán. Y entonces es una revelación, o sea, todo lo que se fundamenta en las Escrituras, en lo que concierne de lo que es Dios, es a través de fe, de revelación. Y Pablo nos habla, dice, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de una revelación, cuando nosotros recibimos revelación, Dios nos da poder. ¿Qué poder teníamos nosotros para poder desatar todas las cadenas o romper las cadenas que había en nosotros? Cuando vino la revelación de un Salvador, las cadenas de maldición se rompieron. Cuando vino la revelación de que había un Dios redentor que no solamente me salvaba, sino también que me sanaba, todas esas cadenas de maldiciones que me ataban tuvieron que romperse. Entonces uno viene a las Escrituras y ve, ¿no?, de que la Escritura, Pablo dice que Él, Cristo, mediante su muerte en la cruz, expuso públicamente, ¿no?, a Satanás, a los principados, potestades. Los expuso públicamente derrotándolos en la cruz. O sea, los derrotó en la cruz.
Un gran tema, ¿no? La revelación de la cruz, un gran tema, pero aquí ya estamos un poquito más creciditos, ¿no? Aunque sabemos que esto alimenta el alma, esto es una verdad, y el cristiano dice, amén, eso es la verdad, y alimenta el alma. Y no decir, pero eso ya lo escuché, quiero escuchar algo nuevo, pero la palabra es una revelación constante todo el tiempo. Entonces venimos a las Escrituras y vemos, como hemos leído en el Salmo 19, ¿no? Como leímos en el Salmo 19, de lo que es la palabra. Es la base que trae luz a los ojos, que hace a los sencillos sabios. Y la palabra de Dios trae gozo, trae sanidad, trae liberación, trae confort al alma. Porque la Escritura dice que es refrigerio para nuestros huesos. ¿Y cuánto más para el alma? O sea, la palabra de Dios, encontramos todo lo que nosotros necesitamos hoy. ¿Por qué? Porque sabemos a través de la palabra, a través del mensaje que hemos recibido, que Dios y su palabra es lo mismo. Él es la palabra. Y Él se ha dado a conocer en este tiempo de fin a un pueblo especial, a una gente especial, ¿no? Y esa gente, esas personas especiales, rechazadas por el sistema del mundo, ¿no? Rechazadas aún por el sistema religioso, pero amadas por Dios, pero Dios se interesó en ellos, Dios visualizó desde la eternidad, ¿no? Él pudo ver en su mente eterna quién éramos nosotros. Y vemos nosotros a través de las Escrituras, y vemos nosotros a través de nuestra propia experiencia, ¿no? De que allí atrás Dios actuó con nosotros. De que allí atrás, hace 20 años, hace 30 años, cuando conocimos al Señor, cuando aceptamos al Señor como nuestro Salvador, Él obró milagros en nuestras vidas. Y Dios ha obrado en nosotros en todo este tiempo, revelando su palabra. Y mediante avanzábamos y crecíamos entre tumbos y levantadas, entre errores y aciertos, nos fue posicionando, ¿no? Nos fue corrigiendo. A este momento nos está preparando porque hay un rapto. Y a través de todo esto, Él está preparando una iglesia no solamente para que se vaya el rapto, porque hay algo antes del rapto. Y ese algo antes del rapto es traer a Jesucristo a la tierra. Y al traer a Jesucristo a la tierra no en conocimiento solamente, no es pasear a una persona a través de las Escrituras y derrotarla a través de palabras. Sino a través de una demostración del poder de Dios. Y el poder de Dios trasciende todo pensamiento humano. Y a veces el pensamiento humano no lo puede concebir. ¿Por qué? Porque se anda a discernir espiritualmente. ¿Qué? Las cosas, los misterios de Dios. ¿Y cuál es uno de esos misterios de Dios? Que un hombre, ¿verdad?, que estaba confinado al infierno, a la muerte, a la separación eterna, no solamente que fue hecho cercano, sino que Jesucristo mismo le llamó amigo. No solamente siervo, sino le llamó amigo. Y vemos cuán grande es el amor de Dios,
Y vemos cuán grande es Dios al venir a nosotros, gentes insignificantes. Personas insignificantes, sin poder alguno, sin ni siquiera tener alguna clase de nada, no tenemos nada. Pero Dios se dignó al venir y salvarnos y al revelarse a nosotros. Y vemos de que este mensaje tan tremendo, ¿verdad? Este mensaje tan tremendo, dice así el profeta. Sacado del libro de la revelación de Jesucristo, de la visión de Patmos, dice así. Pero ahora uno viene con esta idea y otro viene con esta idea. Y tenemos cerca de 900 y tantas diferentes iglesias, denominaciones, y cada una contraria a su enseñanza, a la otra. Y alguien tiene que estar equivocado y alguien correcto. Así que la única manera de probarlo es traerlo a la Biblia. ¿Ven? Que sea la Biblia. Ahora, muchas veces la gente le da su propia interpretación, pero nosotros tratamos lo mejor que podemos de no ponerle interpretación humana, solo la leemos como está y decimos, así dice. También siempre me he fijado que si usted toma exactamente lo que él dice, todo calza perfectamente en las Escrituras. Es casi como armar un rompecabezas. Uno tiene que mirar el patrón antes de poder armar correctamente el rompecabezas. Si no lo hace, como siempre he dicho, usted tendría en un cuadro, usted tendría una vaca comiendo pasto en la copa de un árbol, así que no se vería bien. Y si solo le permitimos al Espíritu Santo, quien escribió la Biblia, el Espíritu Santo se movió en los hombres y escribió la Biblia. Entonces, sin el Espíritu Santo, no importa cuán bien educado esté usted nunca le entenderá, porque aún Jesús le dio gracias a Dios de que Él lo había escondido de los ojos de los sabios y entendidos, y se lo había revelado a los pequeñitos, los cuales entenderían. Y casi todos los discípulos eran gente analfabeta e ignorante, excepto uno que fue Pablo. Y Pablo dijo que él tuvo que olvidar todo lo que había aprendido para encontrar a Cristo. Así que él le dijo a la iglesia de Corinto que él no había venido con palabras de humana sabiduría y excelencia de palabras, porque entonces su fe estaría en la sabiduría del hombre, sino que él vino en poder y demostración del Espíritu Santo, para que así su fe descansara en las obras del Espíritu Santo conforme a la palabra de Dios. Y de ahí es donde tratamos de aferrarnos tan fuerte ahora mismo, porque antes que termine la semana, o para cuando termine la semana, ustedes lo verán, eso exactamente es lo que ha sido, ese pequeño hilo que ha venido corriendo a través de la edad. Un rompecabezas. El profeta habla de rompecabezas. Yo cuando leía esto me acordaba cuando era chico y trataba de armar, y lo que hacíamos nosotros, ¿no? Antes de ver bien, como dice el profeta, el patrón de cómo estaba armado, lo empezamos a desarmar rápido. Y a veces colocábamos una pieza, porque a mí me había pasado, colocamos una pieza que parecía que encastraba bien, según la figura encastraba bien, pero había algo que estaba mal. Era parte del rompecabezas, pero estaba en un lugar equivocado. Encastraba perfectamente, le daba al borde, pero no era de ahí esa parte. Y a veces nos pasa también así espiritualmente. No es que no sea la palabra, sino que nuestra colocación, nuestra forma de tomarlo es equívoca. No es que la palabra no dé resultado, la palabra da resultados.
Sabemos que es así, la palabra da resultados. Cuando la Biblia dice de que Él es un sanador, la palabra da resultados. Y nosotros depositamos nuestra fe en la palabra dicha por Dios y trae resultados. Pero cuando nosotros traemos la aplicación a nuestra propia vida personal, es ahí donde nosotros cerramos. Entonces vemos, al conocer el mensaje, el profeta dice que Satanás le hace creer al que es que no es, y al que no es que es. Y le hace creer a aquel que está mal que está bien. Por eso nuestro negocio no es discutir, ni entrar en debates. Porque el profeta dice, no entra en debate con Satanás porque es el mejor surfista que hay. Él sabe más que todos los teólogos de esta tierra. Entonces no es por palabra, no es por ganar por discusión, es por demostración del poder de Dios, de lo que Dios dice en su palabra y de lo que hemos recibido nosotros a través de la revelación que Dios nos ha dado a nosotros. Entonces, si Dios dice que Él es un sanador y ponemos nuestra fe en la palabra correcta y en nuestra vida personal correctamente, esto trae resultados. Ahora, pero no solamente la revelación viene a través de salvación y de sanidad divina, sino que Pablo aquí habla sobre los misterios escondidos de Dios desde la eternidad que han sido revelados. ¿A quién? A un pueblo especial. El hermano Branham dice, un pueblo con mente profética, con percepción profética. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué? Porque ha recibido el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo en el tiempo del fin es un águila que se puede remontar, que se puede elevar, que puede visualizar las cosas que Dios ha hablado. Y esas cosas que han sido escondidas de la eternidad, Dios las ha revelado. Pero hay un concepto. El concepto es, ya no debemos oír más a un predicador, porque ya tenemos al profeta y ahí tenemos al maestro, al pastor, al evangelista, al profeta, al apóstol. Es correcto, en parte es correcto. Porque si fuese así, el mismo profeta dice, pero si el Espíritu Santo sería nuestro maestro, ¿para qué Dios puso maestro en la iglesia? ¿Verdad? Ahora, si el Espíritu Santo sería el pastor, ¿para qué Dios puso pastores dentro de la iglesia? Entonces hay conceptos, no revelación, conceptos de lo que Dios ha revelado. Entonces el consejo siempre será tomar toda la Biblia, todo el mensaje. Si tomamos solamente parte de la Biblia, lo que hacemos nosotros es tomar una parte y descreer la otra. Si tomamos solamente parte del mensaje, tomamos y creemos parte del mensaje y descreemos la otra parte. Y entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que siempre es Dios sobre todas las cosas. Siempre es la revelación del Espíritu Santo. El profeta dice que nosotros no podemos entrar en las Escrituras si no es a través del Espíritu Santo.
Y es tremendo eso. Mira lo que dice aquí. Mensaje del sexto sello, párrafo 402 al 404 dice así. Yo tendré que dar respuesta por esto. Correcto. Ya estamos demasiado cerca para así cualquier cosa. Para boberías o alguna clase de suposición. O creyendo a medias. Primero, yo tengo que verlo y luego, al verlo, también tiene que estar en la palabra. Hasta ahora, por la gracia de Dios, todo ha cuadrado perfectamente. Lo he tomado todo desde el principio hasta el fin, ustedes bien lo saben, y todo ha ensamblado perfectamente. Tiene que ser así, dice el Señor, porque no es solamente al decirlo, porque yo sé que es correcto, pero la palabra del Señor es así, dice el Señor. Y aquí está la palabra, tomando lo que Él me ha dado a mí y uniéndolo perfectamente y así mostrándolo a ustedes. Y así ustedes mismos saben que es así, dice el Señor, ¿ven? Aquí la palabra lo dice y luego la revelación que Él me da, lo cual es contrario a lo que todos nosotros jamás hemos pensado, y aún contrario a lo que yo antes pensaba, porque yo nunca había entrado en esto de esta manera, pero ahora hallamos que todo armoniza perfectamente y que es así, dice el Señor. ¿Ven? Exactamente, es un lugar abierto que se ha mantenido hasta ahora. Luego ha venido el Señor y lo acomoda todo, así que pueden ver allí es el Señor. Oh, yo le amo con todo mi corazón. Entonces, Él viene y coloca todo. O sea, ¿quién arma el cuadro? Podemos venir nosotros y tocar cierto tema y decir, no, pero yo saco una cita de acá y saco otra cita de acá y formamos, pero tiene que haber una armonía. Eso es lo que explica el profeta. Tiene que haber una armonía en lo que Dios, en su palabra, y lo que Dios le da la revelación al creyente. Y tiene que armonizar. Y es Dios el que Él coloca, viene, acomoda todas las cosas. Y es tan perfecto que esto es así dice el Señor. Ahora, ¿podemos tener revelaciones que no sean de Dios? Sí. O sea, una clase de iluminación, una cierta iluminación manipulada por Satanás o un espíritu incorrecto en la persona. Pero no podemos irnos a los extremos. La Escritura nos habla sobre el libro de los Hechos, sobre Marcos 16 en operación, pero la Biblia también nos habla de que están los falsos ungidos, que hacen señales, que echan fuera demonios, pero en su corazón no están bien con Dios, su corazón no está a Dios. Ellos quieren ser vistos, ellos quieren ser algo, ellos quieren, ¿verdad? Pero de los que estamos aquí, si analizamos, o sea, amamos a Dios, pero no hemos querido servir a Dios como si se debería. Por eso el profeta dice, no podemos estar a medias. Podemos ya, cristianos a medias, ya no podemos. O tiramos toda la carne al asador o estamos fritos. Dios no nos deja escapatoria, nos pone contra la espada y la pared
Y nos dice que ya no podemos estar a medias. O le entregamos nuestra vida, nuestro corazón, nuestro pensar, nuestra voluntad a Dios, o estamos fritos. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene que dirigir, Él es el que tiene que obrar, Él es el que tiene que acomodar el rompecabezas. Él es el que arma, Él es el perito arquitecto, Él es el gran constructor, Él es el que edifica su iglesia. Y hay pensamientos, no, pero los ministerios están predefinidos. Sí, está bien, pero es Dios. Siempre es Dios. No, pero el pastor, una vez llegué a un lugar, a una iglesia, un lugar. No, porque queríamos, con el hermano Leonardo. No, queríamos tener compañerismo, así esto. No, pero la revelación viene al pastor. Sí, pero usted es el diácono, pero la revelación viene al pastor. Y aquí la escritura dice, Pablo dice así, pero ¿qué ha sido manifestado? Del verso 25, y el que puede confirmar, según mi evangelio, la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto de tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. A todas las gentes. No, pero solamente el pastor tiene la revelación. No, la Biblia dice a todas las gentes. Ahora, de que una persona sea equipada para hacer cierto trabajo es otra cosa. ¿O acaso el pastor está más salvo que el creyente más nuevo? No. ¿O el pastor es más santo que el creyente que...? No, tampoco, porque el que santifica a su pueblo es Dios, es el Espíritu Santo en el creyente. Ahora sí, Dios da otras cosas. Pero los ministerios no son para ser servidos, sino para servir, no son para lugares de dignidad, sino lugares de servicio. Por eso yo estoy en contra, de la forma en muchos tabernáculos, ¿no? De que, bueno, hay visita o una reunión confraternal, una convención, y se los pone a los ministros de un lado y a los creyentes del otro lado, y a los creyentes, al pueblo se le da un alimento y a los ministros se le da la mejor parte. Eso no es correcto. Eso no es correcto. Porque el Espíritu Santo que cayó en Hechos 2, no solamente cayó sobre Pablo y los otros, sino que cayó sobre los 120. Y las lenguas de fuego repartidas en todo el pueblo. Dios se repartió en su pueblo, no solamente en Pedro, por así decirlo, tomar a uno, ¿no? No solamente en Juan, o no solamente en los 12, sino que todos los 120 que estaban allí fueron llenos de Dios. Dios nos ayude a nosotros. Ahora, ¿usted contra quién está hablando? No, estamos tratando de abrir las Escrituras y de ver dónde estamos fallando. Tremendo. Tremendo porque el mismo mensaje nos advierte a nosotros que todo lo que ponemos antes que a Dios
es idolatría. Entonces ahí tocamos muchos factores. Bueno, muchos adoran la iglesia y ponen primero a la iglesia, o ponen primero a los ministerios, o ponen primero a la familia, o ponen primero a los hijos, o ponen primero al trabajo, o se ponen primero ellos. Y el mensaje nos advierte que todo lo que pongamos primero, antes que a Dios, es idolatría. Entonces vemos cómo el mensaje es tan amplio y nos encierra a nosotros, que quizás nos queremos ir para un lado y nos advierte el mismo mensaje, la palabra nos advierte. Pero usted no respeta los ministerios. No, el profeta dice así: si ustedes se respetan entre ustedes, están respetando a Dios. Y también el profeta cuando habla de un ministerio, toma un policía, dice, cuando él habla sobre la vestimenta, dice, detrás de él hay una ciudad que lo está apoyando, entonces debe ser respetado por su investidura. Pero ¿qué es el policía? El policía es una persona común y corriente como nosotros, pero se le ha dado algo. Y ese algo es para servicio. Un policía es un servidor público. Los ministerios son de servicio. Entonces el profeta, como hacía mención el hermano Leonardo el otro día, el profeta dice, ¿usted qué cree? Que usted es más que un borracho que se convirtió hace 2 horas. No, usted no es más que eso. Entonces nosotros podemos ver que nuestros pensamientos o nuestra interpretación de las cosas, del mensaje y de la palabra de Dios, si no lo hacemos cuadrar correctamente, porque ¿qué hemos leído? El profeta dice, tiene que ser escritural, tiene que armonizar con las escrituras. Tiene que armonizar. Mire lo que dice aquí. Espero que sea de edificación lo que hablamos, ¿no? Es la intención. Gracias, Señor. Dice así. Del libro La exposición de las edades en la revelación de Jesucristo, párrafo 17 al 22, dice así. Ahora recuerde esto, Cristo en la iglesia verdadera es la continuación del libro de los Hechos. Pero el libro de Apocalipsis muestra cómo es que el espíritu del anticristo entraría en la iglesia y la corrompería, convirtiéndola así en una iglesia tibia, formal y sin poder. También descubre a Satanás revelando sus obras, el intento de destruir al pueblo de Dios y desacreditar la palabra de Dios, hasta el momento en que él es echado en el lago de fuego. El combate eso no puede soportarlo. Él sabe que si el pueblo recibe la revelación verdadera de la iglesia verdadera, ahora esto es tremendo, la revelación verdadera, o sea, hay revelación, hay iluminación, sí, pero hay una revelación verdadera de la iglesia verdadera y lo que ella es y lo que ella representa, y que ella puede obrar las obras mayores. Ella será un ejército invencible si ella recibe una revelación verdadera de los 2 espíritus dentro de la estructura de la iglesia cristiana. Y por medio del Espíritu de Dios discierne y resiste al espíritu del anticristo, Satanás
estará sin poder ante ella. Él estará tan definitivamente contrarrestado como lo estuvo cuando Cristo resistió sus múltiples esfuerzos por obtener poder sobre él allá en el desierto. Sí, Satanás odia la revelación, pero nosotros la amamos. Con revelación verdadera en nuestras vidas, las puertas del infierno no pueden prevalecer contra de nosotros, pero nosotros sí prevaleceremos en contra de ella. Recuerde usted que mencioné al principio de este mensaje que este libro que estamos estudiando es la revelación real de Jesucristo en la iglesia y su obra en las edades futuras. Entonces mencioné que solamente por medio del Espíritu Santo obtendremos revelación o nos pasará por alto. Uniendo estos dos pensamientos, veremos que no será solamente estudio y pensamiento natural, lo que hará que este libro sea real. Se necesitará la operación del Espíritu Santo. Eso quiere decir que este libro no puede ser revelado a nadie más que a un pueblo especial. Será una clase de gente con percepción profética. Se necesitará la habilidad de poder oír de Dios. Se necesitará instrucción sobrenatural. Y no ser solamente un estudiante comparando versículos con versículos, aunque eso está bien. Pero un misterio requiere la enseñanza del Espíritu, o nunca será claro. ¿Cómo necesitamos oír de Dios y abrir nuestros corazones y llegar a estar rendidos al Espíritu para oír y entender? Como ya hemos dicho, este libro de Apocalipsis es la consumación de las Escrituras. Aún está colocado correctamente en el canon de las Escrituras, al final. Ahora usted puede entender por qué es que dice que todo aquel que lee y aún lo oye es bienaventurado. Es la revelación de Dios lo que le dará a usted la autoridad sobre el diablo. Y usted puede ver por qué es que aquellos que le agregan o le quitan serán condenados. Tendrá que ser así porque ¿quiénes pueden agregar o quitar de la revelación perfecta de Dios y vencer al enemigo? Así es de sencillo. No hay ningún poder tan prevaleciente como la revelación de la palabra. ¿Cómo puede haber algo tan prevaleciente como la revelación de la palabra? El otro día hablamos con los hermanos y no es de que no hayamos recibido la revelación. Recibimos la revelación. Ahora, la revelación verdadera es la aplicación de la revelación que Dios nos ha dado. Ahora yo pudiera decir, ¿no? Pudiera decir esto. ¿Tengo que obrar yo? No, si Dios obró por mí. ¿Hay algo que pueda hacer que yo? No hay nada que podamos hacer. La salvación es gratuita, es por gracia. Pero la misma palabra nos revela a nosotros que nuestra fe sin obra es muerta. Nuestra fe, nuestra revelación. Sin obra es muerta, pero se contradice. No se contradice, se completa. ¿Por qué? Porque esto de luz en luz. Esto cada vez se va iluminando más. Esto cada vez se va ensanchando más. Se va agigantando más la palabra de Dios.
Es de gloria en gloria, de luz en luz. Entonces vemos cómo el mensaje, las escrituras y el Espíritu Santo no pueden fallar. Ahora yo sí fallo en la aplicación de las cosas. Por eso la palabra de Dios es luz a los ojos. La palabra de Dios trae la revelación, trae iluminación, trae revelación. Pero el tema es la aplicación de esto. ¿Por qué puedo decir esto? Porque yo he tomado la revelación y quería imponerla por la fuerza en mi hogar. ¿No? ¿Y qué hice yo? Castigué el hogar. Y el hogar explotó. Porque Dios me la había revelado a mí. Dios me había revelado a mí y yo quería hacerle entender la revelación. O sea, la revelación no se puede dar a entender. O usted la recibe o no la recibe. Entonces yo trataba de darle la revelación a personas, en el hogar, a personas, porque no en personas, sin un nuevo nacimiento. Entonces la aplicación estaba mal. O sea, yo la había entendido, la había recibido, pero no sabía cómo aplicarla. Y la aplicación de toda revelación en la vida, tanto en la vida personal, en el hogar, en el trabajo, donde sea, en la iglesia, donde sea, es a través del amor. No es a través del castigo. Por eso el profeta nos habla a nosotros y nos dice en el mensaje, dice, usted no tiene que decirle a la gente lo que no tienen que hacer. Dice, usted no le diga, no tiene que pintarse, no tiene que usar pantalón. Y nosotros usábamos eso. El profeta dice, díganle lo que tienen que hacer, que busquen a Cristo. Que busquen a Cristo. Entonces ahí vemos, ¿no? De que como uno falla. ¿En qué? En la aplicación de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Y sigue diciendo el profeta así. En el párrafo 70 al 72, de lo que estábamos leyendo, dice así, Satanás entró en la iglesia y cegó a la gente respecto a esta verdad. Y cuando fueron cegados, no fue mucho tiempo después, cuando la iglesia de Roma cesó de bautizar en el nombre del Señor Jesucristo. Reconozco que se necesita una verdadera revelación del Espíritu Santo para poder ver la verdad de la deidad viviendo en estos días cuando existe la perversión de tanta escritura. Pero la iglesia vencedora y prevaleciente está edificada sobre la revelación. Entonces podemos esperar que Dios nos revele su verdad. Sin embargo, en realidad, usted no necesita una revelación sobre el bautismo en agua. Allí lo tiene usted de frente. ¿Sería posible, aún por un minuto, que los apóstoles fueran desviados del mandamiento directo del Señor, que bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Entonces encontramos en desobediencia voluntaria. Ellos conocían el nombre y no había ningún lugar en las Escrituras donde bautizaron de algún otro modo, sino en el nombre del Señor Jesucristo. O sea, no había modo de encontrar a los apóstoles en desobediencia voluntaria.
Ahora, nosotros tampoco aquí hay una desobediencia voluntaria, ¿verdad? Sino a través de lo que hemos leído, ¿no? Cuando leímos el Salmo, ¿no? El Salmo nos habla, en el verso 11 dice, tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. No voluntariamente hemos errado. Ya sabemos que somos una falla para comenzar. Ya sabemos de que nosotros somos imperfectos. Sabemos que nosotros somos finitos. Sabemos que no hay virtud alguna en nosotros que podamos sorprender o maravillar a Dios de lo que hemos hecho. No, no lo hay. Pero Dios es grande, que puede mostrarnos nuestros errores. O sea, mientras vamos avanzando, Dios nos muestra a nosotros a dónde nosotros estamos errando. O sea, cuando vemos de que hemos errado, cuando no hay un resultado. Cuando no hay un resultado de lo que decimos creer y poner en práctica, y no hay resultado, en algún lado está la falla. Porque vemos en el libro de los Hechos de cómo ellos oraban en el templo, de que cómo ellos se dedicaban en la oración, se dedicaban a predicar el Evangelio, se dedicaban a sanar a los enfermos, a libertar a los oprimidos y echarles fuera demonios. Y esa es la iglesia de Dios. Entonces vemos, como dice el profeta, ¿no? Que la iglesia con Marcos 16 en operación es la continuidad del libro de los Hechos. Entonces vemos en el libro de los Hechos, ¿no? En el libro de los Hechos, cuando estaba Eneas, un hombre que había estado paralítico hacía 8 años, entonces vinieron los discípulos del Señor, dijeron, Eneas, Jesucristo te sana, ¿no? Sacaban los sudarios de Pablo, se lo ponían a las gentes que estaban enfermas, endemoniadas, atormentadas por espíritus, y eran liberados, ¿no? La sombra de Pedro sanaba, la sombra de Pedro no sanaba. Pero la gente sabía de que Dios estaba ahí. La gente sabía de que había algo especial. La gente sabía de que estas personas tenían algo especial. Que Dios les había dado algo especial. Pero ¿cuándo? Este mismo Pedro que él pasaba y ponía a los enfermos para que su sombra los tocara y eran sanados, este mismo Pedro fue el que se paró en el pórtico de Salomón y dio su primer discurso y 3.000 almas, y este mismo Pedro es el que maldijo el nombre del Señor, dijo que no lo conocía y lo rechazó. Ahora, vemos su característica de él sin el Espíritu Santo. Y también podemos ver esto, la característica de los creyentes sin el Espíritu Santo. Ahora, antes de Hechos 2, ¿ellos sanaban enfermos? Sí, sanaban enfermos. Antes de Hechos 2, antes que fuese el derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia, Dios le había dado, Jesucristo le había dado autoridad. Sí. Y él dijo, yo vi a Satanás caer como un rayo. Pero cuando descendió el Espíritu Santo,
En Hechos 2 fue cuando ellos pudieron pararse de pie, porque ellos estaban todos en el aposento alto, esperando la promesa de que Jesucristo vendría a ellos. Y Jesucristo vino a ellos a través del Espíritu Santo, en la forma del Espíritu Santo. Ahora, vino como ellos esperaban, no, ellos no sabían. Ellos lo único que tenían era la promesa de que Él volvería a ellos, que los tenían que esperar a Jesucristo ahí. Y Él vino de una forma de que ellos no esperaban que Él viniera así. Porque Él no les explicó. Pero vino como vino, ellos estaban esperando. Entonces vemos qué tan grande es la palabra de Dios. Vemos de cómo la palabra y el mensaje a nosotros nos empiezan a enderezar nuestros pensamientos. ¿Qué hemos leído? El profeta dice, nuestros pensamientos, sus pensamientos, aún mis pensamientos, ir en contra, que Dios en su palabra, a través del Espíritu Santo, a través del mensaje, viene en contra de lo que nosotros estamos pensando de cómo es. Y a veces resistimos las cosas, resistimos la palabra porque no viene conforme a como nosotros lo estamos pensando. Y ese es nuestro gran error. Es ahí donde fallamos. Es ahí donde no vemos los resultados. Porque indirectamente estamos negando la palabra. Indirectamente. Pero Dios es tan misericordioso que Él nos vuelve a hablar. Él se vuelve a acercar, nos vuelve a hablar. Y nos vuelve a decir, miren el mensaje, miren las Escrituras. Sean llenos del Espíritu. Vean el mensaje, miren las Escrituras. Sean llenos del Espíritu. Porque solamente a través del Espíritu Santo nosotros podemos encaminarnos conforme a la voluntad de Dios. No tenemos otra forma. No, pero el hermano cuando predica hay una unción. Bueno, pero también Saúl cuando se acercó a la compañía del profeta, vino el Espíritu Santo, se despojó de su ropa y profetizaba. Sí, está bien. Pero esto es mucho más profundo todavía. Todo esto es mucho más profundo. ¿Por qué? Porque esto nos da pie a poder ser parte de las obras mayores. Que es lo que hemos leído. Esto es para ser parte de las obras mayores. Ahora, tenemos la promesa, tenemos la palabra, podemos congregarnos, podemos cantar. ¿Y en qué fallamos? En la aplicación de cómo se aplica y cómo se aplica. La Escritura dice que el espiritual acomoda las cosas espiritualmente. El espiritual a lo espiritual. Y se ha de discernir espiritualmente. ¿Qué? Los misterios de Dios. No es por un concepto natural. Yo lo entendí. Ahora, si yo le puedo explicar a Dios, bueno, Dios deja de ser Dios. Porque Dios es una fuente inagotable de sabiduría. ¿Entiende? Yo siendo finito, ¿puedo aplicar a Dios? No puedo. No puedo. Entonces, al ser nosotros un cuerpo, así como Dios se repartió en su cuerpo, en el cuerpo de iglesia, en su iglesia, y formamos un cuerpo, yo solamente soy parte de ese cuerpo, y usted es otra parte de ese cuerpo, y que nos necesitamos el uno al otro.
Y que yo necesito su función y usted necesita mi función para que este cuerpo pueda moverse. Fíjese que una persona que le falta una pierna es una persona declarada, ¿no?, científicamente ineficiente. Una persona que le falta un brazo es discapacitada, ineficiente. O sea, ¿por qué discapacidad? Porque no está en toda su capacidad. No está en toda su capacidad. Entonces, ineficiente. Ahora Dios nos dé a nosotros de su Espíritu Santo para colocar cada cosa como tiene que ser colocada. ¿Verdad? Ahora, sabemos que Él es nuestro guía y lo podemos declarar, sí, pero ¿realmente nos dejamos guiar nosotros? ¿Realmente estamos dejando de que el Espíritu de Dios nos guíe a nosotros y nos abra las Escrituras y nos abra el mensaje? Porque si nosotros solamente sería por leer y estudiar y escuchar, porque Dios no se ha manifestado como Él ha prometido en el tiempo, y estamos en el tiempo del fin. Y estamos en el tiempo del fin. Vemos a Israel y estamos en el tiempo del fin. Sabemos que hay una manifestación de los hijos de Dios en el tiempo del fin. ¿Y por qué aún no ha acontecido? La tierra está gimiendo. No sé si ayer, antes de ayer, hubo un terremoto de 7.5 en Filipinas y hubo un terremoto similar en Antártida. Inundaciones, sequía. La tierra gime a una por la manifestación de los hijos de Dios. Ahora estamos en tiempos bíblicos. Estamos en el tiempo del fin. Y es necesario el poder oír de Dios en esta hora. Solamente Él puede meternos ahí. Ahora, no nos podemos, nosotros hemos querido y no lo hemos logrado. Hemos querido y no lo hemos logrado. Ahora, ¿pero qué? Pero tenemos que tener una buena convención. Pero no es eso. Pero si yo viajo a Chile, yo voy a ser acepto, entonces soy... eso no me dice nada. Pero si voy al tabernáculo Abraham, tampoco me dice nada eso. Lo que me dice a mí es tener resultados de lo que Dios ha prometido y nos ha hablado y nos ha revelado a nosotros. Ahora, Dios miente, Dios no miente, Dios falla, Dios no falla. Nosotros sí. Somos nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sacarnos las orejeras y poder mirar las Escrituras, el mensaje de la hora, y poder ser llenos de Dios para ser guiados por Dios, porque es la única forma. Es la única forma. Dios nos ayude. Dios nos ayuda a nosotros a poder dar en el blanco. Yo necesito dar en el blanco, porque yo lo necesito. ¿Por qué lo necesito? Porque yo sé que la palabra de Dios me ha prometido que Él sería de una forma en el tiempo del fin, en medio de su iglesia y a través de su iglesia, y no lo estoy viendo.
no lo estoy viendo en mí. Ahora, esto no lo estoy viendo, no lo estoy viendo, pero en mí. Y esa es mi gran preocupación. Esa es mi gran preocupación, porque vamos al mensaje, ¿hay adopción? Sí, hay adopción. Pero antes de la adopción hay una colocación. Hay una posición. Estamos en la tierra prometida, pero ¿dónde estamos? ¿En qué lugar estamos? Y podemos hablar de adopción, podemos hablar del tiempo, que estamos en tiempo de rapto, sí, todo lo que usted quiera, y esa es la verdad, sí. Pero ¿dónde están las obras mayores antes del rapto? ¿Dónde está la manifestación de los hijos de Dios? No, pero allá, vio allá. No, espere, no es así. No es allá, sí hubo una sanidad, no es así. El profeta dice, cuando el más pequeño de los creyentes se arrodilla, el infierno tiembla. ¿Entiende? El infierno tiembla. El más pequeño de los creyentes. Ahora vamos a imaginar una iglesia, no solamente el más pequeño y dos hermanos maduros, o un hermano y una hermana madura, que ya han caminado, que ya han sido instruidos a través del Espíritu Santo y tienen la marca de la experiencia de la caminata, de los caminos de Dios y han podido vencer. ¿Cuánto más todavía entonces? Si con el más pequeño el infierno tiembla, imagínense el más pequeño con dos hermanos más maduros. Y luego vamos a colocar una iglesia, ¿no? Una iglesia mediana, pequeña, de 20 miembros, de 10 miembros, vamos a ponerle 10. ¿Cuánto más de Dios todavía? Podía obrar y el infierno tendría que temblar. Pero viendo en lo personal, y viendo las escrituras, y viendo el mensaje, y viendo la palabra, y lo que Dios empieza a guiar. ¿Por qué? Porque Dios trae una inspiración. Y lo que Dios empieza a guiar ¿en qué? No es así, ¿eh? Así dice Dios. La aplicación no es la correcta. Yo decía, Señor, ¿cómo que la aplicación no es la correcta? La aplicación no es la correcta. Entonces cuando leí que el profeta dice, no podemos estar a media. Señor. ¿No? O metemos todo o no metemos nada. Pero estamos obligados a meter todo. Porque la Escritura nos dice, aquel que no toma su cruz, y primero dice, si no se negara a sí mismo, si no negara al mundo, a esto, a aquello, y luego toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Dios nos ayude. Dios nos ayude, aunque Dios sabe que hemos tratado de dar el mejor intento que hemos podido. Dios sabe, si no, Dios nos dejaría huérfanos, Dios dejaría que nos desviaran. Pero Dios sabe de que hemos querido dar el mejor intento, y hemos dado el mejor intento. ¿Verdad? Pero también el mensaje mismo no corrige en esto, como cuenta el profeta sobre la pequeña esta que tenía el gato que estaba nevando y estaba afuera y estaba congelado y lo entró y lo metió dentro del horno. O sea, la intención estaba, ella dio lo mejor que pudo, pero le erró. Y así también nosotros quizás. En otra esfera, en otra sazón, en otra esfera. Sacamos el gato del frío, del congelamiento, lo mandamos al horno. Claro, no lo mató el frío, pero lo matamos nosotros. Teniendo una buena intención y dando lo mejor que uno tiene. Por eso el profeta dice que nosotros caminamos por hielo delgado en esto.
Y el hielo delgado, o sea, cuando habla de hielo delgado es cuando uno está caminando sobre un río o un lago, ¿no? Que en cualquier momento se te quiebra el hielo delgado y te morís de hipotermia porque te mojás y te metés adentro. Y a veces está la consecuencia de que te hundís y ya no podés salir, ya no encontrás el hueco para salir. Ahora, Dios nos ayuda a nosotros. Porque hasta aquí hemos dado nuestro mejor golpe, nuestro mejor intento. Pero hay Dios todavía. Hay más de Dios todavía. El profeta dice, si la iglesia verdadera recibe la revelación verdadera, sería un ejército invencible. La revelación verdadera. De lo que ella es. ¿Y quién es ella? Ella es la señorita Jesucristo. Ahora, vamos, la señorita Jesucristo, ella es carne de mi carne, hueso de mi hueso. Es uno con Dios. Es uno con Dios. Entonces tomamos nosotros este ejemplo natural, ¿no? A Analía le decían, dice, vos ya hablas como Javier. Y es cierto. Y es cierto. Por el tiempo vivido, por los años que han pasado, las cosas vividas, las bendiciones de Dios, nuestros fracasos y nuestros triunfos en el matrimonio. Entonces le llegaron a decir, esto ya hace mucho, ¿no? Ya hablas como Javier. Claro. Y la señorita Jesucristo habla como Él. Y se mueve como Él. Entonces el profeta cuando habla de la sombra, habla de la mano y dice, pero dice, la mano se va para acá, la sombra viene para acá. La mano va para allá, la sombra va para allá. Porque la sombra es la iglesia en la tierra. De la mano, ¿verdad? De lo que sería Jesucristo. Dice, pero llegará un momento que estas cosas se unirán. Y ya no sería la sombra, sino la mano en sí. O sea, Dios en la iglesia. Dios mostrándose a través de la iglesia. Y es tremendo todo esto, porque ¿quién falló? Dios no falla, la palabra no falla. Vemos de que el ministerio de Malaquías 4, vemos el ministerio de este hombrecito de Kentucky, tan tremendo, ¿no? Dios usando a una persona analfabeta, sin estudios secundarios ni terciarios, de una familia de borrachos, de pendencieros, pobres al extremo, ¿verdad? Que tenía que llevar un abrigo en tiempo de verano y mentirle a la maestra que tenía frío cuando estaba haciendo más de 30 grados, ¿verdad? Y transpirar y su cama de paja y todo lo demás. Pero Dios lo tomó a este y fue y estuvo con reyes, con presidentes, dio la vuelta al mundo, le predicó a los nativos del África, a los de la India. Lo tomó, Dios lo tomó. Y no solamente que fue para eso, sino que Dios lo tomó como un mensajero a la última edad de la iglesia. Dios lo tomó como profeta, aunque él no se quería hacer llamar profeta, él sabía la posición porque tenía la revelación de la palabra. Pero en los últimos años él tuvo que reconocer que Dios lo había levantado como profeta. Luego de tantos años de obrar Dios a través de él, con sus dos conciencias despiertas, él decía, tengo que irme, apartarme. Yo me voy a casar, pero es para apartarme. Porque cuando él se juntaba con una persona ya tenía una visión de la vida pasada o la vida futura o del momento actual. Y todo el tiempo nervioso. Ahora nosotros no estamos así. Dios usó una persona
para traernos la revelación de la palabra. Ahora vemos de que la gente, a través de la revelación de la palabra, uno dicen, hay que bautizar en el nombre de William Branham porque es el nombre nuevo. Errado. ¿Verdad? Y así tantas líneas del mensaje. Con este mensaje de revelación, ellos tomaron algo como diciendo, bueno, ahora Dios nos ha revelado esto. Y no pueden cuadrarlo con el mensaje y las escrituras. No, pero no puede, esto no se puede entender, ni tampoco está en la Biblia, se recibe por revelación, pero el profeta no dice eso. El profeta dice, todo pensamiento tiene que cuadrar con las escrituras. Tiene que ser escritural, dice el profeta. Si no es escritural, deséchelo porque es del diablo. Y así tantas cosas, ¿no? Tantas cosas. Vemos que el mensaje en el tiempo del fin, los tabernáculos con el mensaje en el tiempo del fin, están igual, menos o peor que las denominaciones pentecostales. ¿Por qué? Porque hay fragmentaciones. Fragmentaciones. Y no tienen compañerismo. ¿Verdad? Y tampoco con nosotros quieren tener compañerismo los hermanos del mensaje. Pueden ser todos los más caballeros que pueden ser, ¿no? Pero nosotros lo invitamos y dicen, no podemos, está muy lejos, no tenemos esto, no podemos hacer. Pero después se van a otro lado más lejos todavía. Entonces es obvio de que no quieren tener compañerismo con nosotros, ¿no? Otros ponen otros peros, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque se malinterpreta la palabra, ¿no? Pablo dice, si alguno se cree que es de Cristo, reconozca esto, que nosotros también somos de Cristo. Nosotros también creemos en Jesucristo. Creemos el mensaje y creemos que el absoluto es la palabra de Dios. ¿Verdad? No creemos en mimar el pecado, no. Creemos que Dios libera del pecado, sí. Creemos que Dios perdona el pecado, sí. Amén. Pero otros son demasiado santos, son tan elevados, están tan santificados que no se pueden acercar a mí. ¿Entiendes? Y bueno, pero que Dios les ayude a ellos, Dios me ayuda a mí, nos ayuda a nosotros. Porque nosotros sí queremos tener compañerismo. Pero sí, queremos tener compañerismo con ellos. Pero si ellos no quieren, ya no está en nosotros. Entonces vemos de que cómo los tabernáculos, con este mensaje, ¿verdad? Se desvían de la verdadera revelación que Dios ha traído a su iglesia, ¿no? Entonces, pero que Dios nos ayude a nosotros, que Dios nos encamine a nosotros. Vamos a orar por ellos, sí, pero nosotros vamos a hacer el esfuerzo más posible de poder encaminarlo lo mejor posible con la palabra, el mensaje, y el Espíritu Santo nos guíe para poder dar en el blanco, ¿no? Nos duele, sí, pero nosotros estamos obligados a los nuestros, a nosotros, ¿verdad? Entonces que Dios nos ayude a nosotros. Ahora, quizá otro no comparta lo que nosotros, no tenga la misma opinión que nosotros, no comparta lo que nosotros creemos y creemos del mensaje. Nosotros creemos que la palabra de Dios es el absoluto, ¿no? Una vez me dijeron, no, hermano, pero ¿qué pasa? Que acá mire la cita, el profeta dice que el mensaje es una nueva Biblia. Y entonces yo me quedo con, no, espere.
Usted toma una cita y echa abajo todo el mensaje. No haga eso. No haga eso. El profeta no dijo eso. Por eso el profeta dice, no oigan tanto lo que le estoy diciendo, sino lo que le estoy tratando de decir. Traten de captar lo que le estoy tratando de decir. Entonces otro dice, no, pero el profeta tiene que resucitar, tiene que volver, el retorno tiene que volver y tiene que predicar los sellos porque no predicó, los sellos no los reveló. Pero el profeta dice, los truenos yacen los mensajes. ¿Y qué es un trueno? Es un sello abierto. Porque cuando hubo un sello desatado, hubo una explosión, hubo un trueno. Cuando se desató el otro sello, hubo otro trueno, otra explosión. 7 sellos, 7 truenos. Y el profeta dice, los truenos yacen en los mensajes. Dios nos ayude, hermano. Yo no me quiero ni para aquel lado ni para aquel otro. Quiero dar en el blanco. Pero solamente con la ayuda de Dios, y yo tengo que rendirme a Dios para que esto pueda ser. Creemos, yo creo, sí, creemos en una iglesia apostólica. Eso es la Biblia. Eso es el mensaje. Pero Dios nos ayuda a nosotros a colocar cada pieza del rompecabezas guiados por el Espíritu y que sea Dios en nosotros y no nosotros mismos diciendo esto va acá y errar miserablemente. Así que Dios le bendiga. Ya hasta aquí quiero compartir con ustedes, ¿no? Espero que haya sido de bendición. Vamos a terminar. Hermano Juan puede estar pasando.